¿Cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Antes de la masterclass y durante realmente estaba muy escéptico con respecto al tema y a la presentación porque, bueno, empezando que nunca había realizado una actividad de este tipo, quizás estaba de repente un poco nervioso por el hecho de las personas que teníamos que contactar, ¿no? Tenía siempre esa duda. Pero después de la masterclass, pues realmente me sentí muy a gusto por el hecho de cómo terminó saliendo todo, ¿no? El hecho de que nos hayamos preparado, de que al final a la gente le haya gustado, de que haya participado, me hizo sentir realmente feliz. Fui capaz de leer el lenguaje no verbal de mis participantes. Bueno, fue un poco difícil por el hecho de que haya sido virtual y de que pocas personas, bueno, solamente una, prendió la cámara. Aún así, esta persona se veía muy interesada, ¿no? Y aquellas personas que participaron por voz realmente se veían entusiasmadas, ¿no? En contar de repente alguna anécdota que estaba relacionada, algún tema que tenían que comentar con respecto a la empatía. ¿Qué hice con esta información? Bueno, según el cómo se sentía el ambiente de la sala, nosotros también estábamos intentando de repente motivar a que participen o interactuando con aquellos que estaban hablando, ¿no? Incluso con la chica que estaba atenta al final, ella nos comentó y nos dio recomendaciones para la charla. Entonces, con esa información que nosotros pudimos recibir de acciones no verbales, nosotros reaccionamos, ¿no? Al momento. ¿Qué habilidades sociales del curso pusimos en práctica? Bueno, varias de las habilidades sociales de las que hemos estado de repente aplicando a la hora de hacer la masterclass es, por ejemplo, el liderazgo, el escucharnos unos a otros con el equipo, el hecho de, ¿cómo se llama? Cooperar entre nosotros para poder realizar esta actividad, ¿no? El escuchar las opiniones de aquellos que estén participando, ¿no? Y realmente saber dirigirnos a los demás, ¿no? Porque, bueno, siempre estuvimos practicando y realmente nos estuvimos preparando para que toda la charla salga como debería, ¿no? ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación del masterclass? Bueno, sobre todo el hecho de estar muy bien coordinados, el prepararnos y relacionado de repente al curso, todos los temas de los que estuvimos aplicando, ¿no? ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Bueno, el hecho del tipo de actividades que se pueden hacer en una masterclass. Por ejemplo, a muchos de los participantes realmente les gustó este tema de los quizzes o el de repente ver videos y opinar porque estuvieron participando. Entonces, tener en cuenta que este tipo de actividades realmente llama a que las personas estén interesadas y llaman a lo que los participantes realmente interactúen entre ellos y justamente con nosotros. ¿Cómo me sentí antes, durante y después de la presentación del masterclass? Bueno, yo estaba antes de la presentación, estaba un poco nervioso, sobre todo por el tema del tiempo. No sabía si es que íbamos a llegar realmente a los 45 minutos en la exposición ya, pero bueno, resultó saliendo bastante bien. Durante la presentación me sentí bastante confiado. O sea, yo confiaba en las capacidades de mi equipo, en el ámbito de la narrativa y también en la empatía. Saben cómo llegar al público. Y bueno, o sea, fuera de eso, incluyéndome, pero fuera de eso, no sentí algo, un agobio, ni mucho menos. Yo sabía que lo íbamos a hacer bastante bien. Y después de la presentación me sentí bastante a gusto porque logramos cumplir con los objetivos que teníamos en mente, que eran que las personas atiendan la clase, participen, nos compartan algunas de sus anécdotas, sobre todo que también se hayan llevado el mensaje a sus casas, bueno, o bueno, para sí mismos. Y, y bueno, también que hayamos feliz de que sí llegamos al tiempo y encima nos excedimos por unos cuantos minutos más. Entonces, nada, bastante contento y complacido. Que fui capaz de leer en el lenguaje no verbal de mis participantes. Bueno, fue una tarea bastante difícil puesto que solamente una persona prendió cámara. Entonces, o sea, solamente viendo por el lado de esa persona era también bastante neutra. Hablaba, sus expresiones de voz quizás se ayudaban un poco a entender bien su mensaje, pero en expresiones era demasiado, demasiado neutra. Sin embargo, en general de toda la clase, algo no verbal que me he llevado es que han estado bastante atentos, han tenido empatía con nosotros porque han estado constantemente prestando atención y se ha notado en el quizzes, ya posteriormente, bueno, participando, haciendo preguntas, contándonos sus anécdotas. Sobre todo porque sí, bueno, el tema del quizzes, éramos 25 personas, 26 personas, nosotros 6 exponiendo no contamos, pero
esas 20 personas sí entraron al quiz y sí respondieron. Y nada, eso demuestra que han estado prestando atención y sí, han sido bastante buenas personas con nosotros. Bueno, ¿qué hicimos con esa información? Bombardearlos de... O sea, lo que nosotros hicimos fue seguir bombardeándolos de información, ya que sabemos que están atentos, nos están prestando atención, están constantemente atentos a nosotros. Seguíamos explayándonos, seguíamos dando más ejemplos, comentando un poco más, quizás explayándonos un poquito más de lo que deberíamos, pero aprovechamos que estaban ahí con el ímpetu de querer saber más sobre el tema de la empatía y en general toda la clase. ¿Qué habilidades sociales vistas en... ¿Qué habilidades sociales vistas en el curso puse en práctica? Bueno, definitivamente el liderazgo por parte de... Cuando había algunos momentos en los que estábamos callados, yo era una de las personas que rápidamente querían evitar ese silencio incómodo y continuar con la exposición o hacer que la gente se sienta más cómoda en esos momentos. Después también la escucha activa, cuando nuestros compañeros estaban hablando, o sea, nuestros alumnos estaban hablando, compartiéndonos sus experiencias, quizás diciendo cositas, dándonos sus apreciaciones de la clase. Ahí estuvimos atentos, compartiendo, pues no, diciéndoles, agradeciéndoles también sus palabras. Otra cosa, definitivamente la empatía, tanto ellos hacia nosotros como nosotros hacia ellos durante toda la clase. Y creo que también la sintonía, puesto que prestaron bastante atención durante toda la clase, algo que realmente sí me sorprendió. Yo esperaba que al menos en el quiz hayan 10 15 personas, pero realmente entraron todas. Eso significa que pudimos llegar a ellos y nos mantuvimos así bien, bien en sintonía. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación de la masterclass? Definitivamente el trabajo en equipo y la puntualidad. Porque si bien es cierto, nuestro grupo no es perfecto, tenemos nuestras, como se dice, nuestras imperfecciones, debo resaltar muchísimo el trabajo en equipo que tenemos debido a que nos llevamos súper bien. Y bueno, sobre el tema de la puntualidad, eso sí es un poquito debatible, pero eso nos ayuda pues a mejorar cada uno independientemente para futuros trabajos, futuros grupos que tengamos, lo que sea. Y bueno, en caso mío también abrir más mi panorama de opciones para hacer la clase. Yo estaba pensando solamente en Zoom y me abrumé con eso porque claro, la versión gratis son 40 minutos y yo decía, pucha, ¿y ahora cómo hacemos? Y todos mis compañeros me dijeron, no, por Meet eso es infinito. Y dije, nunca he usado Meet. Entonces me puse a investigar, ya me tranquilicé. Entonces también, ahí también la escucha activa fue bastante buena porque si no me hubiese desesperado feo. Entonces, nada, eso. ¿Qué quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta? Definitivamente las actividades. Eh, yo, bueno, soy una persona que aprende con la práctica, con las diferentes vistas de otras personas. Entonces, yo de una manera bastante neandertal iba simplemente a... Lo que tenía en mente era poner PPT y hablar, 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 hablar. Y al final de la clase recién hacer preguntas. Pero los chicos ayudaron bastante con sus opiniones de hagamos un quizzes, mostremos videos, pongamos ejemplos. Entonces, todo eso ayudó bastante y siento que sí, es algo que para mis siguientes grupos definitivamente voy a emplear. Fueron un gran ejemplo a seguir, los chicos han ayudado bastante. Y bueno, el tema de empatizar con nuestros oyentes es algo que es imposible que no ocurra en una exposición, pero creo que podría hacerlo, en mi caso, podría hacerlo mucho más de lo que tendría yo en mente. Y eso es algo que voy a poner en práctica. Hacerles preguntas, pedirle a alguien una intervención, cosas así, para que la gente se incentive a querer participar, debido a que se puede hacer una reacción en cadena de que uno participa, y pues el otro ya se anima, y así sucesivamente. Entonces se hace un ambiente bastante bonito. Y bueno, eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Soy Franco y bueno, ¿cómo me sentí antes, durante y después de la masterclass? Antes estaba un poco nervioso, estaba algo emocionado porque como teníamos, es algo importante que teníamos que completar, estaba un poco nervioso. Durante también un poco porque teníamos un poco de miedo de que no participe suficiente gente o algo así. Y después súper aliviado porque sentí que nos salió muy bien.
y que logramos el objetivo que queríamos. Que fui capaz de leer en el lenguaje normal de mis participantes. Pues algunos parecían estar algo distraídos, ya que no notaron ni siquiera que habíamos empezado un quizzes, y algunas otras personas que sí estaban atentas en la clase y estaban prestando atención y participando. Así que sí parecía ser un tema que les llamaba la atención. ¿Qué hice con esta información? Usamos esto para tratar de motivar más a la gente a que participe. ¿Qué habilidades sociales vistas en este curso puse en práctica? Pues la empatía, tratar de entender que los demás puede que estén haciendo algo, o que, bueno, entender que tal vez son tímidos y no les gusta contestar por micrófono y prefieren escribir, ¿no? Porque puede que estén haciendo algo que está haciendo ruido, o tal vez están trabajando o algo similar. ¿Qué es lo más valioso que aprendí durante la preparación de este masterclass? Que no es tan difícil. No es simplemente conseguir la información necesaria, y al final se puede terminar con un buen producto y enseñando varias cosas sin necesidad o sea, sin tener que preocuparse tanto, ¿no? No es tan difícil como creí que sería. Quisiera tener en cuenta la próxima vez que organice una actividad como esta. Bueno, me gustaría hacer el aviso con más tiempo, tal vez hacer algunas encuestas de qué temas podrían ser interesantes para la gente, o poder investigar un poco sobre algún tema del que yo conozca más, del que yo pueda brindar un punto de vista más específico sobre que tenga respecto a mis conocimientos. Ya, gracias. ¿Qué tal? Yo soy Yerusa y bueno, les voy a comentar qué es lo que más que nada aprendí durante la masterclass, ¿no? Bueno, antes de la masterclass como que todos sentíamos muchos nervios porque no sabíamos si lo que estábamos haciendo iba como que llegar a estar bien, porque nos habíamos puesto de meta de que lo nuestro no tenía que aparecer una exposición. Bueno, durante la masterclass como que estaba emocionada porque poco a poco veía cómo las personas estaban soltando, y al final como que sentimos esta satisfacción porque lo habíamos logrado y habíamos logrado completar más que nada el tiempo, porque fue una de las cosas que más nos preocupaba. Luego vimos que solo una persona prendió su cámara y vimos que estaba atenta, así que esto como que nos ayudó como que a participar con ellos, pero sí las participaciones más que nada fueron mediante el chat o comentarios cortos. Después nosotros creo que pusimos en práctica más que nada lo que es como que la condición social, que es esta habilidad en la que uno se adecua a la situación a la que va a estar, ya que nosotros nos preparamos, inclusive hicimos un fondo animado, o sea, coordinamos para hacer un fondo como para todos estar como que de acuerdo. Y bueno, además de eso, nosotros creo que hemos usado la escucha activa, tanto nosotros entre los expositores con los participantes, porque algunos prendieron micrófono. Bueno, yo creo que con esta experiencia aprendí a estar como que en la posición de mis maestros virtuales, porque me hizo recordar mucho esos años en la pandemia. Y bueno, yo creo que para la siguiente oportunidad intentaríamos hacer preguntas más dirigidas hacia el público para que ellos sí se animen a interactuar a la par cuando nosotros estemos como que comunicando lo que consta de la clase, ¿no? Así que creo que en esta oportunidad intentaríamos hacer preguntas más dirigidas hacia el público para que ellos sí se animen a interactuar a la par cuando nosotros estemos como que comunicando lo que consta de la clase, ¿no? Así que creo que estos son los puntos en los que podría comentar, así que muchísimas gracias. Bueno, lo que me llevó a esta masterclass es la importancia de cómo nosotros debemos aprender a ser más empáticos. Y bueno, durante esta masterclass al inicio como que me sentí un poco nerviosa, pero ya después, conforme fue avanzando nuestra presentación, me di cuenta que lo estábamos haciendo bien, ya que logramos captar la atención de nuestros invitados. También obtuvimos muchas participaciones, obtuvimos también un buen resultado en el quizzes, y eso fue algo positivo para nosotros, ya que lo estábamos haciendo bien. Aparte que aprendimos un poco más en general todos sobre lo que es la inteligencia emocional, la empatía y la empatía primordial.